¿Qué significa la expresión "a ti te daré las llaves del reino"? Esta declaración Jesús la hizo en la siguiente cita bíblica. Mateo capítulo 16 versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves representan la autoridad que Dios les delegó a Pedro y a la iglesia. En este tema estudiaremos lo que significa autoridad y el propósito por el cual el Señor nos da autoridad. El Señor nos hizo por medio de Jesús hijos de Él, en Juan capítulo 1 versículo 12, y al llamarnos nos da autoridad para predicar, Marcos capítulo 16 versículo 15. Dice, y Él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, para enfrentarnos con las tinieblas y con los espíritus inmundos y para sanar. Marcos capítulo 16 versículo 17 al 18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Además, el Evangelio de Lucas recalca esta autoridad que nos da como iglesia sobre Satanás y sus demonios, ya que las puertas del Hades no prevalecen en la iglesia. Mateo capítulo 16 versículo 18. Lucas capítulo 10 versículo 19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Esta autoridad que Jesús delega sobre la iglesia la podemos ejercer sobre lugares con el propósito de expandir las buenas nuevas de salvación con la ayuda del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mediante esas llaves los creyentes reprenden el pecado y ponen en práctica la disciplina eclesial. En Mateo capítulo 18 versículo de 15 al 18. Oran eficazmente por la causa de Dios en la tierra. En Mateo capítulo 18 versículos 19 y 20. Atan a los demonios y liberan a los cautivos, y anuncian la culpa del pecado, la norma de justicia de Dios y el juicio que vendrá. Además, proclaman la salvación y el perdón de pecados para todos los que se arrepienten y creen en Cristo. ¿Pero qué es esa autoridad? La autoridad es el derecho de usar el poder divino, imponer el poder de Dios en todas las esferas de la vida. Es la potestad que tenemos para hacernos obedecer. El vocablo autoridad está relacionado íntimamente con la palabra poder. ¿Y cuál es el propósito divino al darnos autoridad? La Biblia nos muestra que Dios nos ha dado autoridad para sanar enfermos. En Mateo capítulo 10 versículo 1, Jesús delegó a sus discípulos autoridad para sanar toda dolencia, para echar fuera demonios. Lucas capítulo 10 versículo 19, Marcos capítulo 16 versículo 17 al 18. Ejercer autoridad sobre lugares, en Hechos capítulo 1 versículo 8, Mateo capítulo 10 versículo 6. Ejercer autoridad sobre el pasado, 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17, o autoridad para protección, como vemos en Isaías capítulo 54 versículo 17, en Marcos capítulo 16 versículo 18, y autoridad para prevenir, en Mateo capítulo 10 versículo 16. El querer interpretar correctamente el texto de Mateo capítulo 18 versículo 18 genera controversia, pero al estudiar la palabra atar y desatar en el contexto del Nuevo Testamento, se observa que estas dos palabras se refieren a la guerra espiritual contra Satanás. Satanás tiene la función específica de que, a través de la multitud de demonios, atar al ser humano, es decir, restringirlo, hacerlo esclavo, inmovilizarlo para destruirlo. Gracias a Dios que en Cristo Jesús hemos sido libres. Juan capítulo 8 versículo 36. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y ha deshecho la obra del maligno. En 1 de Juan capítulo 3 versículo 8. Además, el Señor nos da libertad para tener un sometimiento a Él y cosechar vida eterna, ya que si el sometimiento es al pecado, la cosecha del pecado es muerte.
Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Si Satanás ata a la gente, Jesucristo la desata, porque el apóstol dijo, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8. El atar y desatar es parte de la autoridad que Cristo ha delegado a su iglesia como parte del equipo de las armas espirituales contra las fuerzas de las tinieblas. Cristo empodera a su iglesia y le da autoridad. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo del 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No existe duda alguna que Jesús, en Mateo capítulo 12, versículo 29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? ¿Y entonces podrá saquear su casa? Jesús habla en este versículo de la guerra espiritual. Cuando Jesús dice en el versículo 29, porque ¿cómo no puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y sacar sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. Este versículo nos está diciendo que el demonio líder en el alma de alguien es necesario atarlo o someterlo, y hacerlo no habrá estorbo para saquear el resto de los demonios que habitan en el alma. La palabra griega que significa atar es usada en Mateo capítulo 18, versículo 18 y en Mateo capítulo 12, versículo 29. Por lo tanto, nos habla que el atar se refiere no a personas, sino al diablo. Así que es necesario obedecer lo que el Señor dice acerca de atar al diablo, o sea, a sus demonios. Cuando atamos al enemigo en el nombre de Jesús, estamos actuando de acuerdo con la autoridad que Jesús nos dio en Lucas capítulo 10, versículo 19. He aquí os doy potestad de hallar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. En Lucas capítulo 13, versículo 16, menciona la palabra atar y desatar. El verbo atar se refiere a una ligadura o esclavitud a la que la mujer había sido sometida por Satanás. La palabra desatar se refiere a la liberación que Jesús efectuó en ella por medio de la imposición de sus manos. El desatar se relaciona con las personas que estuvieron con cadenas o grilletes de opresión. En resumen, se ata al diablo y se desata a la víctima. Lucas capítulo 13, versículo del 11 al 16 dice: Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo a su buey o a su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Muchos interpretan que cuando Jesús dijo: a ti te daré las llaves del reino, estaba nombrando a Pedro como máxima autoridad de la iglesia. Pero al estudiar toda la Biblia vemos que no habla de supremacía humana, sino de autoridad espiritual delegada por Cristo. Las llaves representan la autoridad para abrir el acceso al reino mediante la predicación del Evangelio. Pedro fue usado para abrir esa puerta primero a los judíos, en Hechos capítulo 2, y luego a los gentiles, en Hechos capítulo 10, pero nunca como dueño de la iglesia, porque el fundamento verdadero siempre es Jesucristo. Además, la autoridad de atar y desatar no fue exclusiva de Pedro, también fue dada a los demás discípulos y a la iglesia, para ejercer disciplina bíblica, anunciar la salvación, resistir al mal y servir bajo la voluntad de Dios. Pedro jamás se presentó como jefe supremo, al contrario, se reconoció como hombre y siervo. La conclusión es clara. Mateo capítulo 16 exalta a Cristo.
no a Pedro. Las llaves no son una corona humana, sino una responsabilidad espiritual, y el único que posee toda autoridad eterna sigue siendo Jesucristo.